Una nuera tranquila y trabajadora soporta durante años los desprecios de su suegra, quien la llama sirvienta y cuestiona cada gesto del hogar. En silencio, la nuera convierte su habilidad limpiando casas en una microempresa formal con clientes, contratos y estándares profesionales. Cuando la suegra pierde su empleo y se queda sin ingresos, acude a la sirvienta para pedir ayuda. En lugar de venganza ruidosa, la nuera ofrece trabajo por horas en su empresa, contrato firmado, salario digno, tareas claras y cero comentarios humillantes. Al principio, la suegra se resiste, luego aprende el oficio, reconoce su soberbia y descubre el valor del trabajo que castigaba. La familia observa el cambio. Límites por escrito, respeto en la mesa, nada de gritos. La venganza resulta elegante y educativa. Profesionalizar el cuidado del hogar, sanar con normas y construir una paz verdadera. Moraleja. Los límites bien puestos transforman relaciones. Eres una sirvienta con anillos, dijo mi suegra, y el tenedor de mi cuñada se detuvo a medio camino, colgando un trozo de pollo como si también él hubiera escuchado un disparo. El comedor olía a limón y ajo. Yo había frotado la mesa con un paño de microfibra, ese que deja las vetas de la madera como espejo. El reloj de pared marcaba las 8:22, insistente, y la olla con arroz soltaba un vapor tímido por la válvula. Nadie habló durante 3 segundos largos, hasta la vela que había puesto por cortesía, con su llama chiquita, pareció bajar el cuerpo para no estorbar. Mi marido, Daniel, me miró con esa cara que mezcla súplica y costumbre. No respondas, no vale la pena. Mi suegra Estela siguió sazonando su frase con una sonrisa de esquina, que a ella le parecía sociedad, y a mí me sabía a vinagre. Sirvienta repitió, más bajo, como un sello, pero limpia, eso sí. Me sequé las manos en el delantal, no para esconder temblor, no temblaba, sino para darme un minuto. El arroz ya estaba. Apagué la hornilla, coloqué la cucharilla, contuve la réplica que me quemaba en la lengua, y serví a todos, porque esa era yo, la que pone el agua antes de la sed, la que ataja el vaso al borde, la que trae el salero sin que nadie lo pida. Sirvo, pero no de rodillas. Buen provecho, dije, tranquila. Hay ensalada de pepino si alguien quiere. Estela no quiso. Nunca quería lo que yo preparaba, aunque siempre repetía. A mi cuñada, Mariela. Le brillaron los ojos como a quien ve un accidente en cámara lenta. Daniel retiró la vela, aún sin apagarse, la dejó en el mostrador, y carraspeó. Mamá, no es necesario. Ay, hijo. Si tú supieras. Estela alzó la servilleta con dedos finos. En mi tiempo, una mujer que respetaba a su marido no se ponía a... ¿Cómo se dice? ¿A barrer casas ajenas por unas monedas? Yo no barría casas ajenas por unas monedas. Tenía 3 clientas fijas los lunes, un consultorio de odontología los miércoles por la tarde y un departamento amueblado que atendía en check-ins y check-outs, con factura. Pero Estela no distinguía entre un oficio y un insulto. Para ella, todo trabajo doméstico era una sombra pegada al suelo. Para mí, era orden, método, pequeños triunfos. Una mancha que cede, un fogón que brilla, el olor a sábanas recién tendidas como promesa de sueño. El consultorio me renovó esta semana, respondí. Ajustamos tarifa por metro cuadrado y materiales. Me escuché y sonó impersonal, casi administrativa. Era a propósito. En casa de Estela, la emoción se usaba como arma. Yo había aprendido a usar los papeles. La noche siguió con su propio peso. Risas forzadas en sobremesa, un café que yo no probé, la bandeja de postre que Estela trajo
de una pastelería seria, para remarcar que mis manos servían para fregar, no para hidratar harina. Cuando por fin se fueron, el eco de sus tacones quedó vibrando en el pasillo como esa mosca que la lámpara nunca quema del todo. Daniel se acercó por la espalda y me rodeó la cintura con dudas. Julia, su voz arrastraba esa disculpa cansada de los que piden perdón en nombre de otros. No, Camp. Lo sé, dije suave, apartando su mano con cariño. Sé cómo es. Se quedó en silencio. No era una pregunta trampa. Era la primera vez que la hacía. Mi vida, antes de esa cena, estaba hecha de mañanas con olor a café y piso húmedo recién trapeado, de listas pegadas con imanes en la nevera, de un dispersor de vinagre con el que devolvía el brillo a los grifos, y de un cuaderno cuadriculado donde apuntaba horas, traslados, precios de bolsas de basura con asa. Teníamos un departamento pequeño y limpio en un tercer piso sin ascensor. Abajo, doña Paca regaba las plantas a las 6:30 exactas, y el muchacho de la esquina abría la panadería con el primer pan todavía tímido. Daniel trabajaba en una aseguradora, traje azul de lunes, café negro sin azúcar, y esa manera de besar en la frente que huele más a rutina que a brújula. Pero sostiene: nos casamos jóvenes. A Estela no le gusté desde el primer día. Decía que yo sonreía demasiado, como si esconder la alegría fuera protocolo. Ella tenía ese tipo de elegancia que se compra por tallas full arts, esmalte carmín, palabras con filo, y una colección de frases hechas. Una dama, como Dios manda, de buen hogar. Yo, que vengo de un barrio donde a las 5 ya huele a lavandina y pan frito, aprendí a poner la mesa derecha, sí, pero también a resolver. No tuvimos hijos, no porque no quisiéramos, sino porque la vida anda con su propia receta, y a veces olvida un ingrediente. Lo intentamos, lloramos, fuimos a consultas. Estela convirtió eso en su himno. Si al menos me dieras un nieto, Julia. Las mujeres que no paren, ¿qué son? Cuando alcé la voz una vez una sola y le dije que mi útero no era tema de sobremesa, supe el precio, su mirada de hielo y su sentencia favorita, dicha despacio, para que duela, sirvienta. Yo trabajo con mis manos, dignas, enteras, bonitas, con uñas cortas y crema de caléndula en la mesa de noche. Empecé limpiando el departamento de una amiga que viaja por trabajo y le alquila por días. Hice una lista de estándares: sábanas dobladas en rectángulo perfecto, revisión de cajones, olor a cítrico suave, 0 glitters en ninguna parte, checklist de baño que firmaba al terminar. De ahí salté al consultorio. Guantes, cronómetro, desinfectantes correctos. Descubrí el gozo insólito de dejar un sitio mejor de como lo encontré. No era barrer por monedas, era diseñar un método. Estela jamás quiso verlo. Una mujer decente no exhibe sus trapos, decía, mirando mi carrito con atomizadores como si fuera un secreto sucio. ¿Y por qué sigues yendo?, me preguntaban mis amigas. Si te hiere así, ¿por qué no cortas? Porque una casa no se levanta a gritos, pensaba, y porque Daniel es un buen hombre atrapado en la cuerda floja entre su madre y su paz, porque no quería que mi silencio fuera una renuncia, porque aunque tarde en admitirlo, algo en mí soñaba con una forma de justicia que no destruyera, que enseñara. Esa noche, me senté en la mesa ya despejada, apagué el reloj con el dedo para que dejara de marcar mis heridas, y abrí la laptop vieja. La luz azul me dejó ver la propia cara en el reflejo. No había rastro de llanto, había foco. Abrí una hoja de cálculo y titulé: Plan Q3 Servicios. Con otra pestaña armé contratos. Otra más. Uniformes. Escuché el agua de la tubería, ese ruido de tripa de edificio antiguo, y supe con esa clase de certeza que te toma con calma que si iba a ser sirvienta, sería la jefa de mí misma. Al día siguiente,
Imprimí un flyer simple. Limpieza metódica de espacios. Estándares claros. Insumos incluidos. Factura. Nada de escobas dibujadas ni burbujas. Tipografía seria. Una lista breve de valores. Puntualidad. Respeto. Confidencialidad. Fui a la papelería de don Rubén, que me dio un consejo entre tijeras. Pon garantía. 1 hora sin costo si no quedan conformes. Anoté. En la tienda de telas, compré 2 metros de gabardina color vino. Suave. Resistente. Llevé las medidas a la modista del barrio, doña Elvira, que me tomó el contorno con una cinta que olía a almidón, y me dijo que ese color me iba a favor. ¿Uniforme, Julita?, preguntó, curiosa. Sí, señora. No quiero que digan que yo voy a ayudar, yo voy a trabajar. Hice tarjetas con mi nombre y un correo que suena a empresa, aunque era el mismo de siempre. Abrí una cuenta bancaria separada con comisión baja. Pasé la tarde ajustando una plantilla de contrato con términos sencillos. Alcance, horarios, herramientas, tratamiento de objetos personales, forma de pago, política de cancelación. A las 9 Daniel llegó cansado. Olía a pasillo de oficina papel, aire acondicionado, café recalentado, y a ese perfume que usa para sentirse importante. ¿Qué haces despierta, trabajando? ¿Mañana vas a lo de la doctora? Sí. Y voy a ver lo del Airbnb nuevo de la señora Iris. Me recomendó otra dueña del edificio. Eso es bueno, dijo, honesto. Me da orgullo verte así. Me sonrió. Yo también. A veces brilla un puente. Me senté a su lado en el sofá, el de las manchas pequeñas ya batalladas, y apoyé la cabeza en su hombro. Hoy tu mamá me llamó sirvienta, le dije, ya tarde, cuando la noche suaviza las cosas sin desarmarlas. Otra vez. Él cerró los ojos, como quien recibe una aguja fina. No dijo lo siento, no dijo tiene razón ni no le hagas caso. Dijo lo único que puede decir alguien que te conoce un poco. ¿Qué vas a hacer? Convertir esa palabra en mi empresa, respondí, para que la próxima vez que la diga, le pueda pedir que firme al final de la página. Daniel soltó una risa mínima, triste y plena a la vez. Me besó en la frente, no por rutina sino por acuerdo, y se durmió con la mano encima de mis contratos impresos. La siguiente semana fue un desfile de cosas pequeñas que parecen nada y cambian todo. Reorganizar el carrito con los insumos, comprar un portallaves para no volverme loca en los pasillos, programar recordatorios, aprender a decir, no hago eso sin pedir disculpas. También fue seguir yendo a casa de Estela, porque el amor cuando no se humilla a veces, es paciencia con límites. Llevé un postre de yogur y frutos rojos. Ella ni lo miró. ¿Sigues con eso?, preguntó, mientras se pintaba los labios en el espejo de la entrada. De ir a limpiar. Sí, señora. Estoy contratando un par de horas extra. Quizás pronto falte un miércoles a la cena. Victimita susurró, no tan bajo. Al final, sirvienta. No respondí. No era cobardía. Era estrategia. Cada palabra que me ahorraba se convertía en un ladrillo más en algo que aún no tenía nombre. Puse el postre en la nevera. Me serví agua. Contemplé la luz de la lámpara reflejada en la mesa sin mancha. Porque sí, porque el brillo era mío. Y pensé en doña Elvira cosiendo mi uniforme color vino. Si la vida me iba a llamar sirvienta, yo elegiría el traje, el horario y la tarifa. Y entonces, pasó algo pequeño, apenas una piedra en la suela, que no supe leer todavía como la grieta que era. Estela no contestó al teléfono en todo un día. A la mañana siguiente Daniel recibió un mensaje breve, sin emoticones,
raro en ella. No puedo ir a la cena. Tengo cosas. Cosas, a secas. Lo más lejos que Estela había estado nunca de una explicación labrada. Daniel dejó el celular boca abajo. Yo seguí con mi checklist. Lo conté así porque así se da el destino. Primero una palabra menos, luego el silencio donde antes había veneno. Y en ese espacio, a veces, empieza a gestarse la vuelta. La primera señal no fue un grito, fue una uña sin esmalte. Estela siempre llevaba las manos como si fueran tarjetas de presentación, rojo borgoña, ovaladas, el brillo impecable que decía, tengo tiempo para mí. El sábado, la vi en la fila del mercado con un canasto de plástico, y los dedos desnudos, cortos, prácticos, el esmalte, ausente, el perfume floral que solía encender la escalera, cambiado por un olor limpio, casi tímido, a jabón neutro, llevaba el mismo foulard de los últimos 2 otoños, y un bolso que conocía tanto como a mis propios atomizadores. Me acerqué con el carrito. ¿Quiere que le traiga pan, Estela? Acaban de sacar. Se volvió con una sonrisa que no hizo pie. No, gracias, Julia. Estoy... Buscó la palabra como quien registra un cajón. Apurada. La cajera pasó los productos. Arroz, lentejas, 2 latas de atún, café barato, una bolsa de azúcar más pequeña que de costumbre. Cuando le dijeron el total, Estela sacó del monedero un manojo de cupones recortados. Ella, la de los restaurantes serios, presentando papeletas con bordes torcidos. Quise no mirar. Miré igual. Pagó. Sonrió sin dientes y guardó todo en una bolsa reutilizable donde alguna vez, estoy segura, hubo logos. En casa, Daniel estaba arreglando la puerta del baño que se cerraba sola cuando subía la presión de agua. Traía la llave inglesa en una mano, un tornillo en la boca y la frente con esa arruga vertical que solo le sale cuando algo no encaja. Vi a tu mamá en el mercado, dije, lavándome las manos. Estaba rara. Rara como normal. Él me miró, entendió. En Estela, lo normal era noticia. Julia, mi mamá me escribió anoche, dijo, bajando la llave. Tráeme el seguro médico, por favor. Nunca me pide nada, siempre lo resuelve sola. Nos quedamos callados. El chorro del lavabo tenía la cadencia de un metrónomo. Apreté el dispensador de jabón una vez más, sin necesidad. Lo pensé. A Estela se le había roto algo. No sabíamos qué. No era triunfo. Era otra clase de equilibrio que se mueve. El lunes, mientras limpiaba el consultorio, la doctora me llamó a su oficina con ese tono amable que guarda las malas noticias. Julie, desde el mes que viene voy a reducir horas. Cambiaron los turnos por presupuesto. No es por tu trabajo, eres la mejor, pero necesitaré menos limpieza profunda. Asentí. Tenía mis nuevas clientas de los lunes. Podía absorber el golpe. La doctora me pagó ese día con un sobre más delgado. Crucé la avenida con el carrito. Sol alto, viento con olor a gasolina vieja, una hoja de periódico pegada al asfalto que decía reestructuración. En la esquina, un hombre vendía pañuelos con estampados marinos. Compré 2 por impulso, uno para mí, uno ¿para quién? No pensé el nombre. Guardé ambos en el bolsillo grande de la gabardina vino. El miércoles no hubo cena. El mensaje de Estela, seco, no me esperen. Mariela en el chat familiar, mandó un sticker que no supe leer si era de alivio o de inquietud. Yo preparé arroz con verduras para 2, serví, y comimos con la televisión en silencio, el noticiero desfilando imágenes sin audio. ¿Deberíamos pasar por su casa?, preguntó Daniel. ¿Para qué?, contesté, suave. Si quiere que vayamos, lo dirá. Si no,
Entraríamos sin permiso. Él me miró como si yo le hubiera puesto una venda dulce en los ojos, no para tapar, sino para descansar. El jueves, al salir de un trabajo de cambio de sábanas y revisión de minibar en el departamento de la señora Iris, vi a Estela sentada en un banco de plaza, mirando su celular con la espalda recta, como si la columna no supiera que algo pesa. En el piso, a sus pies, un sobremanila doblado, con el borde gastado de abrir y cerrar. La saludé desde lejos con la mano. Me hizo un gesto de hola y un adiós en la misma línea, apurado. No me acerqué, no por orgullo, por delicadeza. Hay dolores que se miran a distancia, con respeto. Esa noche, Daniel llegó con un folder azul. Mi mamá me pidió que le revisara unos papeles, el seguro, nominaciones, esas cosas. También me preguntó si podía quedarnos. Se detuvo. No, no dijo quedar, dijo pasar unas noches en casa si fuera necesario. Abrí los ojos como si me entrara polvo. ¿Tu mamá?, pregunté, para confirmar que había oído bien. Mi mamá repitió, como si las dos palabras fueran nuevas juntas. No dormimos mal, dormimos pensando. A las 3:12, el vecino de abajo golpeó con la escoba el techo. Daniel suspiró. Le acaricié la mano. Él apretó la mía. La semana siguiente, Estela reapareció con un pastel de manzana de la pastelería Seria, pero con una nota pegada al plástico con cinta transparente. Promoción. Sus uñas seguían sin esmalte. El fular, el mismo. Entró con una sonrisa que por primera vez no estaba dirigida a humillar a nadie. Parecía una forma de pedir perdón sin palabras. ¡Qué linda la casa!, Julia dijo, mirando nuestros mismos muebles. ¿Siempre pones las toallas así, dobladas en 3? Sí, señora, respondí. Se mantienen mejor. Se ven. Hotel dijo, halagando sin ironía. Daniel puso café. Estela tomó la taza como quien pone las manos al fuego y mira la llama. Habló después de soplar, como si necesitara enfriar la lengua. No dijo sirvienta. Dijo, me desvincularon. Entró aire, salió. Desvincularon. Palabra de oficina para nombrar el hachazo. Estela llevaba 23 años en la recepción de una clínica privada. Kilos de citas agendadas. Pase por aquí, señora. Un momento, por favor. ¿Autorización? Tenía el récord de no se me cuela nadie. Tenía un horario fijo, un sueldo que la sostenía con sus fulards y sus perfumes. Tenía sobre todo la fe inquebrantable en que lo suyo no se caía. Se cayó. No la abracé. No porque no quisiera, sino porque sabía que a Estela eso la rompería. Le ofrecí azúcar. No quiso. Yo tampoco. Lo siento, dije, mirando el borde de su taza. Debe doler. Asintió una vez, sin lágrimas, con dignidad, con la barbilla apenas levantada 1 milímetro para que el dolor no se le saliera por la boca. He enviado currículum vitae a todas partes, continuó. Nadie quiere una señora de mi edad en recepción. Quieren niñas con inglés. Sonrió triste. Y uñas. Se miró las manos, ahora útiles. Mamá, dijo Daniel, puedes quedarte aquí, todo el tiempo que haga falta. No. Hijo, respondió. Firme. No voy a... Buscó. Ocupárseles la casa. Solo... Tragó. Pensé en horas. En alguna cosa que pueda hacer. Ordenar archivos, llevar agendas. Yo soy, iba a decir, organizada. Pero se detuvo a mirar mi carrito alineado en la esquina, mis frascos etiquetados. Tú también. Se hizo un silencio que no fue incómodo, fue exacto. Yo puedo ofrecerle algo, dije, midiendo cada palabra como si fueran tornillos, no por caridad. Trabajo, con contrato,
como a cualquier persona, por horas, con calendario, con uniformes si usted quiere, con un manual claro. No es en recepción, es conmigo. Me miró como si le ofreciera no una mesa, sino una silla para su orgullo. ¿Limpiar?, preguntó. Sin veneno, sin burla, con miedo. Servir espacios, respondí, fiel a mi diccionario. Poner orden, hacer inventario, organización fina. Usted tiene ojo, y manos, y método. Le pasé el pañuelo marino que había comprado en la esquina. Si quiere, lo estrenamos para los cabellos. Estela sostuvo el pañuelo sin abrirlo, como si fuera un papel legal. No sé si sea... Ella también buscó. Digno. Lo es si hay contrato, dije, y respeto, y límites. Daniel me miró como si me estuviera viendo por primera vez de frente, no desde el costado. Estela miró sus manos otra vez. Respiró. Aceptó. La primera jornada fue un jueves, a las 9. Llegó puntual, con un pantalón cómodo, una blusa blanca sin adornos, y el cabello recogido con el pañuelo marino, en un nudo que le quedaba profundamente elegante. Había traído, por iniciativa propia, un pequeño cuaderno de tapa dura y un bolígrafo negro. Yo tenía impreso el manual de estándares y seguridad en 2 copias, con su nombre en la primera página, letra grande, Estela G, y el mío debajo, Julia L. 2 firmas al final, ni una más pequeña que la otra. Lea, por favor, le dije, ofreciéndole asiento y agua. Si hay algo que no quiera hacer, lo hablamos. Si hay algo que quiera añadir, también. Leyó en silencio. Asintió en 2 o 3 puntos. Preguntó por la línea de objetos personales y por la de químicos. Señaló, con criterio, que tal vez debíamos incorporar mascarilla en los espacios con polvo viejo. Tengo rinitis, explicó, y sonreímos como quien comparte un secreto de alergias. La tarifa es esta, le mostré. Para usted, por ser parte del equipo, queda en... Redondeé. No le voy a pagar menos que a otra persona. Le voy a pagar igual. Estela tragó. Firmó. Yo firmé. El bolígrafo sonó como suenan los inicios. Simple. Empezamos por un estudio de diseño con paredes de ladrillo visto en un 4º piso sin ascensor. Abrí ventanas. Estela, sin que yo lo pidiera, revisó los enchufes. Había 2 quemados. Me los señaló. Anótalo por seguridad. Tomó el atomizador con la naturalidad de quien toma un teléfono. Pañito de microfibra. No esponja, dijo. Y yo asentí. No como jefa, sino como igual que reconoce talento. A mitad de la mañana, paramos para café. Sentadas en el borde de una encimera, con los pies colgando, hablamos de cosas pequeñas. La receta del pastel de manzana, lo difícil que es encontrar guantes que no se rompan, cómo la luz entra distinta por la tarde en cocinas con azulejo blanco. No hablamos de sirvientas ni de dignidad, hablamos de trapos. Al final, dejé 2 recibos, uno para el cliente, uno para nosotras. Estela los revisó como quien revisa un balance. Esto está bien, dijo. Y entonces, como de pasada, miró mis manos. Tienes buenas manos, Julia dijo. No lo digo por lo que limpian, lo digo por cómo ponen. No me lloraron los ojos, me brillaron, que es distinto. Esa tarde, Daniel llegó con pan, puso la bolsa en la mesa, nos miró a las 2 y dijo lo justo. ¿Cómo les fue? Eficiente, respondió Estela, con una sonrisa nueva, sin borde. La acompañamos al ascensor. Antes de entrar se volvió. Gracias por el trabajo, me dijo. Y por el contrato. Gracias por aceptar, respondí. Mañana le mando el calendario del mes. La puerta se cerró. El espejo del interior devolvió, por un segundo, la imagen de Estela y de su pañuelo marino.
Me vi en el reflejo a mí misma, detrás. Con mi gabardina vino. No éramos enemigas en ese cuadro. Éramos dos mujeres atravesando un puente distinto, de palabras fieras a acuerdos claros. Esa noche, al apagar la luz, escuché otra vez el reloj de pared que había desempaquetado después de guardarlo por semanas. Marqué, mentalmente, el minuto exacto en que la palabra sirvienta dejó de ser un látigo y empezó a ser un oficio con nombre, apellidos y factura. Y sin embargo, la vida que no sabe terminar en un día lo que sembró en años, guardaba una última piedra en el camino, una llamada equivocada, un mensaje mal enviado, un comentario a destiempo que pondría a prueba nuestros límites nuevos, como se prueban los platos recién horneados, con el dedo, en el borde caliente. La piedra apareció al día siguiente, a las 7:41 de la mañana, con forma de audio. Yo estaba poniendo a girar la lavadora de los paños olor a jabón en hojuelas, agua tibia, tambor que respira cuando el teléfono vibró con el zumbido corto del chat familiar. Abrí sin pensar. Era un círculo gris con una raya que se movía. 37 segundos. Lo puse en el oído, con el hombro sosteniendo el celular mientras doblaba un delantal. La voz de Estela salió clara, con ese filo de media luna que conocía desde que era casi una extraña que me decía, sirvienta, con perfume caro. Mira a Marta, dijo, aún no me acostumbro. Sí, con Julia. Sí, la sirvienta. Ahora es mi jefa. Te juro. Con manual. Y todo. Me habla de contratos, de tarifas. Se rió. No cruel, pero sí incómoda. Es raro. Una parte mía. Suspiró. Quisiera que esto no fuera lo que es. Pero bueno. Trabajo es trabajo. Igual, bajó la voz, me siento, no sé, ¿humillada? ¡Qué ironía!, ¿no? El audio terminó con el sonido hueco de un vaso puesto en una mesa. Yo me quedé parado porque eso hice, detenerme con el delantal a medio doblar y el celular caliente contra el pómulo. El chat mostró el rótulo. Reenviado. Alguien había compartido eso desde otro lado, o Estela lo había enviado sin mirar a quién. Arriba, el icono del grupo. Familia GL. En esa sala virtual estábamos Daniel, Mariela, yo, la tía Lili, el primo que manda memes de fútbol y Estela. Respiré por la nariz. 1, 2. Fui a la cocina. Apagué la hornilla debajo del agua para el café. El hervor había empezado a subir en silencio. No le escribí ahí. La llamé primero. Estela, buenos días. Tardó un segundo que se hizo largo. Julia. El susurro de su nombre contra el teléfono. Creo que envié. Se cortó su frase con una palabra que no pude escuchar. Lo recibí, dije, sin azúcar en la voz, pero sin hiel. ¿Podemos vernos a las 9 en el café de la esquina? Llevo el contrato. Sí, respondió, bajito. Sí. La mesa del fondo tenía luz de ventana. Pedí 2 cafés y un vaso de agua. Estela llegó con el mismo pañuelo marino del primer día, anudado con más cuidado que nunca. Se sentó con la espalda recta, las manos juntas, el cuaderno de tapa dura en la cartera como si fuera un salvavidas. No voy a explicarme, dijo, adelantándose a mí, con esa costumbre de tomar el control. Se corrigió Asumir. Fui desubicada. Fue feo. Es lo que aprendí, ¿sabes? Que hay trabajos de gente y trabajos de servicio. Que lo limpio se agradece, pero no se mira. No pensé que me ibas a oír. No pensé. Se le quebró un hilo en la garganta que me iba a doler tanto que te doliera a vos. Yo saqué el folder. Lo abrí. Puse el contrato sobre la mesa. Quieto. Sin sobresaltos.
Y hablé como me enseñó la vida cuando dejé de defenderme para empezar a cuidarme. Voy a decir 3 cosas, y después, si quiere, usted me dice 3 también propuse. Primero, hechos. Recibí su audio en el chat familiar. En ese audio usted me llamó sirvienta, entre comillas, y dijo que se sentía humillada trabajando conmigo, con manual y contrato. Segundo, impacto. Me dolió. No como jefa, como persona, y puso en riesgo nuestro clima de trabajo, porque el equipo confía en que aquí las palabras se usan para construir, no para bajar. Tercero, expectativas. A partir de hoy, comunicación profesional, no chistes sobre oficios, no descalificaciones. Si vuelve a pasar, rescindimos el contrato sin dramatismo. Y me encargo de buscarle una referencia justa para otra cosa, si usted lo desea. Pero aquí no. Estela escuchó con los ojos puestos en mi boca, como si yo estuviera dictándole una receta importante. Asintió. Tomó aire. Hizo lo suyo, con su estilo, que por primera vez no usó para empujarme, sino para alcanzarme. 3 cosas repitió. Hechos. Fui soberbia. Y fui torpe con la tecnología. Impacto. Me di cuenta de que lo que yo llamaba ironía era prejuicio. Contra vos. Contra mí. Me avergoncé. Expectativas. Quiero aprender. No me humilla limpiar si tengo contrato y respeto. Me humilla mi voz vieja, la que se cree por encima. No la quiero más. Si vuelvo a hablar así, te doy permiso. Mírame bien de sacarme del equipo. Me acomodé en la silla. No me lo esperaba tan claro. No perdoné en ese segundo. Eso es cuento para los libros de autoayuda. Confié 1 milímetro más. Le pasé mi lapicera. Añadamos un anexo, propuse. Protocolo de comunicación. Cortito. 3 líneas. Escribimos juntas, como cuando 2 costureras hacen dobladillo en la misma falda, sin tironear. Quedó así. No se habla mal de ningún oficio ni de ninguna persona del equipo, presente o ausente. Si hay molestia, se pide una reunión de 20 minutos en la semana para resolverlo. Lo que se dice en el trabajo se queda en el trabajo, salvo temas de seguridad. Firmamos. El café se había enfriado. Lo bebimos igual. Gracias, Julia, dijo Estela. No por no gritarme, por no rebajar este momento. Gracias, Estela, respondí, por quedarte. El mozo nos trajo 2 medialunas que no habíamos pedido. Cortesía de la casa, dijo, con una sonrisa de alguien que ve algo arreglarse sin ruido. La vida, testaruda. Quiso comprobar si eso que acabábamos de escribir cabía en las manos. La prueba vino en forma de cliente amistosa, de esas que saludan con 2 besos y después te cargan un piano. La señora Iris, la de los departamentos de alquiler turístico, nos llamó para un favorcito. Llegamos con el carrito, y ahí estaba ella, con un vestido con flores, el pelo de peluquería, y esa frase que yo detesto, como de confianza. Chicas, ya que están, ¿me ayudan a bajar al trastero estas 3 cajas? Son livianitas. Y, si pueden, les paso las cortinas para lavar. Ay, y el horno. No lo usé, pero me da cosa pensar que otro huésped. Sí, todo eso no estaba en la orden de trabajo. Y sí, nunca fue mi verbo favorito cuando traiciona la factura. Antes, yo habría sudado hasta hacerlo igual, por no perder a la clienta. Ahora, era otra cosa. Señora, dije. Despacio. Hoy contrató limpieza general, que incluye pisos, baño, polvo, cocina superficial y camas. El horno.
Cortinas y movimiento de cajas son extras. Se cotizan aparte. Si quiere, le hago un ajuste. Podemos hacer el horno y bajar las cajas por un adicional de... Calculé rápido y dejamos las cortinas para mañana. Esperé el gesto clásico. Ojos hacia arriba, mano al pecho. ¿De verdad? Iris lo hizo. Casi por reflejo. Abrió la boca. Pero si son 2 minutos. Y ahí, antes de que la frase se cayera, Estela se adelantó como quien mete la mano, para que no se cierre una puerta en los dedos. 2 minutos no son 2, dijo, con una calma que tenía debajo un piso firme. Son responsabilidad, y espalda, y tiempo. Julia me paga por hora a mí como te cobra a vos. Si hacemos extras sin cotizar, ¿sabes quién paga? Nosotras. Y nosotras sonrió. No fue agresiva. Fue exacta, aprendimos a no pagar con nuestro cuerpo lo que otros no ponen en dinero. Iris se quedó mirándonos, un segundo larga como pestañas rebeldes. Bajó los hombros. Tenés razón, dijo, sincera y algo sorprendida de escuchar esa frase en su propia boca. Cotizámelo. Esa tarde, cuando salimos con el carrito más liviano que otras, Estela me tocó el codo. Mínima. Apenas. Te defendí, dijo, como si me devolviera un suéter prestado. Te defendiste, le corregí. Caminamos una cuadra sin hablar. El viento traía olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Compramos una baguette. La partimos con las manos en el banco de la plaza, como 2 chiquillas que vuelven del colegio. Fue un gesto doméstico, sin discursos. En ese pan, yo sentí que el nosotras había dejado de ser una receta y estaba siendo alimento. Las pruebas no son solo con clientas, son con la sangre también. El domingo, Mariela organizó un almuerzo en su casa, carne al horno con papas, ensalada de tomate, el vaso de vidrio que siempre queda con una huella de lápiz labial de la tía Lili. Había risas, y había, en una esquina, un chiste que estaba por salir. El primo de los memes, con una servilleta en el hombro como si fuera mozo, lanzó: ahora la seño Estela anda con trapo y cubeta. ¿Eh? Sonrisa. Cotilleo servido. El aire se volvió más denso de inmediato, como cuando entra humo de la parrilla en la sala. Daniel clavó el tenedor en el vacío. Yo dejé el vaso en la mesa con demasiado cuidado. El chiste flotó, buscando dónde apoyarse. Estela, que siempre fue la reina del remate, alzó la mano. No para pedir turno, para poner luz. Sí, dijo, sin pena. Y con contrato, y con una jefa que respeta. Lo miró a él, sin dureza. Hijo, sobrino, aprendimos tarde, pero aprendimos. El trabajo que te ordena la casa, también te ordena la vida. ¿Sabes qué es más de gente que sentarse en recepción con uñas pintadas, pagar en tiempo y forma a quien limpia, y hablarle por su nombre? El primo abrió la boca. La tía Lili, que nunca fue fan mía, dejó el tenedor y soltó un eso con el pecho ancho, como cuando aplaudís una escena de teatro. Mariela sonrió, sí, sonrió, y sirvió más ensalada. La conversación pasó a otra cosa, pero ese hilo, el que alguna vez unió sirvienta con burla, se cortó en mitad de la mesa, sin sangre. Esa noche, al volver, Daniel apoyó la frente en la mía, como si quisiera enderezarnos las líneas por dentro. Gracias, me dijo, por cómo cuidaste esto. A mí, a mi mamá, a vos. Lo cuidamos, corregí. Sonrió con los ojos. Me bañé con agua tibia que olía a jabón blanco. Secarme el pelo fue rápido. El aire afuera estaba cálido. En la mesa del comedor quedaron el calendario del mes, los sobres con recibos, un ramillete de lavanda que Estela había dejado sin comentario al lado del microondas. Me fui a dormir con el rumor de la ciudad como una manta a medio poner.
El lunes, a las 7, Estela llegó 5 minutos antes. Como siempre, abrió el cuaderno, marcó la jornada con letra firme y preguntó: ¿Hoy hay algo nuevo que deba aprender? Le mostré una lista titulada Capacitación, pulido de acero inoxidable sin rayas. Se rió. A mi edad. ¿Quién diría? Murmuró. Y sin embargo, mira, alzó el bolígrafo. Todavía me entran cosas. La vida, paciente, nos estaba reeducando, y justo cuando empezamos a andar con menos tropiezos, el destino, que no pierde su hábito de tocar la puerta en los peores horarios, trajo una oferta que nos obligaría a decidir cuánto valían nuestros límites. Un edificio completo, 15 unidades, contrato mensual, dinero bueno, trabajo duro, y una cláusula, pequeña, mal escrita, que decía: limpiezas extra a criterio del administrador. Era plata necesaria, era una trampa. La cláusula estaba escondida como una astilla. Limpiezas extra a criterio del administrador. 3 palabras que podían tragarse todo lo que habíamos aprendido a nombrar. A criterio. Eso, y nada era lo mismo. Extendí el contrato sobre la mesa del comedor. El mantel de hule tenía limones impresos. La luz de la mañana caía oblicua, levantando polvo fino en el aire. Estela se puso las gafas que usaba para leer y marcó con el bolígrafo un golpecito seco. Esto es un agujero, dijo. Y los agujeros no se tapan con promesas. Daniel pasó la mano por el cabello, ese gesto de cuando hace cuentas mentales. Es un edificio entero, Julia. 15 departamentos. Pago mensual. Podríamos respirar unos meses. Respiré. El olor del café recién colado hacía amable la discusión, pero no la resolvía. Puse el dedo en el renglón. Podríamos ahogarnos trabajando gratis si el criterio despierta caprichoso. Estela sonrió de lado. Hacemos lo que hacemos desde que empecé. Poner nombre y precio, dijo, y me miró con una chispa cómplice. Trae el rojo. Saqué el marcador. Subrayé. Escribimos juntas un anexo como si cosiéramos una costura invisible. Extra, se define por lista cerrada. Horno profundo, cortinas, vidrios exteriores, mudanzas de enseres, derrames, urgencias por agua y, mascotas. Todo extra requiere orden por escrito y precio unitario acordado antes de iniciar. Emergencias nocturnas o en fin de semana. Tarifa Chuno, 5. Tope de horas semanales por edificio y pago a 10 días hábiles con interés por mora. Y falta una cosa, agregó Estela. Respeto. Ponela, dije. Trato profesional y canal único de comunicación. Nada de las chicas de la cubeta. Somos proveedoras Gema. Firmé. Estela firmó. Daniel soltó el aire. Vayan a la reunión con esto, dijo. Y si dicen que no, decimos nosotros que no. Prefiero un no con espalda que un sí con dolor. El administrador del edificio se llamaba Ruiz, pero su tarjeta dorada decía Gerencia. Nos recibió en una oficina con aire a pino falso y una maqueta de cartón en una esquina. Había una foto con un equipo de fútbol y otra de un perro. Chicas, qué gusto. Sonrió, abriendo los brazos como si ya fuéramos familia. Me hablaron maravillas. Y yo soy práctico. Si funciona, funciona. Si no, cambiamos y listo. El chicas me rozó como una etiqueta mal pegada. No la arranqué, la acomodé. Señor Ruiz, dije, gracias por recibirnos. Trajimos un anexo para ordenar lo extra y una propuesta de piloto por un mes. Le pasé el documento. Ruiz lo miró con una mueca leve, la de quien encuentra un semáforo donde esperaba vía libre. Precio unitario. Emergencia 1.
5. Levantó la vista. Ustedes saben cómo es esto. La gente llama a cualquier hora. Hay derrames, fiestas, sorpresas. Necesito flexibilidad. Nosotras también, dijo Estela, con voz de agua que encuentra su cauce. Flexibilidad no es gratis, es acordado. Ruiz dejó el papel, se dio vuelta en la silla, miró la maqueta como buscando una respuesta en miniatura. Miren, probó otra cosa. El proveedor anterior comprendía la dinámica. Nunca me hizo tantos papeles. ¿Y por qué ya no está?, pregunté, suave. Se le movió un gesto que no supo esconder. Cobraba por fuera. Al portero le hacía favores. Después le pedían a administración, descuentos, un lío. Asentí. Nosotras trabajamos por dentro, señor. Si quiere comprensión, esta es. Que todo quede escrito. Así, todos dormimos. Ruiz sonrió, a regañadientes, porque la lógica había entrado sin patear la puerta. Hagamos una cosa, dijo. Un mes de prueba con su anexo. Si se complica, renegociamos. Estreché su mano. Era grande, tibia, de alguien acostumbrado a cerrar tratos de pasillo. La mía estaba firme. Un mes confirmé. Y un chat de edificio para órdenes. Solo órdenes. Y un detalle, añadió Estela, apuntando a la palabra chicas, que Ruiz lanzaba como arroz. Nos llamamos proveedoras Gema. Así figura en la factura. Así nos llamamos. Ruiz levantó los hombros, medio en broma, medio en rendición. Proveedoras Gema, repitió. Trato hecho. El primer lunes sonó el chat a las 7:05. Unidad 7B. Mal olor en heladera. A las 7:20. Unidad 3A. Manchas en vidrio balcón. A las 8:10. Portería. Gato encerrado en cuarto de medidores. Respiré hondo. Estela revisó la lista impresa pegada en el carrito. Ese papel plastificado que era mejor que un rosario. Heladera y vidrios, cubiertos en general, dijo. El gato, no. El gato, no, confirmé. Seguridad primero. Que lo atienda el portero. Si quieren, después cotizamos limpieza del cuarto. Caminamos por el pasillo con ese ruido de eco de edificio antiguo recién pintado. El 7B olía a ajo viejo. El 3A tenía polvo fino de obra. Trabajamos con ritmo de música sin música. Abrir, ventilar, sacar charolas, agua caliente, vinagre, microfibra. La ventana al oeste dejó entrar sol tibio. Las motas volaban como nieve lenta. A media mañana, la puerta del 2C se abrió cuando pasábamos. Una mujer joven, en pijama caro, nos miró como si fuéramos el timbre. «Hey, ya que están, ¿me llevan este colchón hasta el trastero?» «Es un momento. Mi marido llega tarde». Estela se detuvo. Sonrió como se sonríe a un niño que pide helado antes de comer. «Señora, hoy no tenemos orden para mudanzas, pero si quiere, le cotizamos bajar el colchón. 2 personas, carro, tiempo estimado, precio. Le llega por el chat del edificio. Usted aprueba y lo hacemos». La mujer frunció la boca, ese gesto que llevamos todos cuando el mundo no gira a nuestro gusto. Miró el colchón, nos miró a nosotras, dudó. Antes de que soltara el pero, el portero, un hombre de manos anchas y ojos buenos, apareció, con un manojo de llaves que sonaban como lluvia. «Señora, eso es mío», dijo. «Lo de los trasteros lo manejo yo. Ellas limpian. Si quiere, lo bajo yo después del recorrido». La mujer dijo, «Gracias», sin entusiasmo, y cerró. El portero nos guiñó un ojo, cómplice sin palabras. «Soy Néstor», se presentó. «Y ya me llegó el manual Gema. Me gusta. La gente entiende cuando uno dice la misma cosa varias veces igual». Me reí.
Había aprendido lo mismo. La prueba gorda llegó un sábado a las 8 de la noche, cuando el arroz estaba soltando ese vapor pegajoso que anuncia que hay hambre. El chat vibró como si tuviera fiebre. Urgente. 9A. Rotura de manguera de lavarropas. Agua corriendo. Foto. Charco. Toallas. Un pie descalzo. Miré a Daniel. Él ya estaba poniéndose las zapatillas. Emergencia, dijo. ¿Qué dice tu anexo? Tarifa 1. 5. Respondí. Y una condición. Que corten el agua ya. Néstor puede hacerlo. Nosotras llegamos en 20 con la aspiradora de líquidos. Escribí. Vamos. Pasamos tarifa emergencias. Corten agua desde la llave general. Pongan tapetes. Ruiz respondió con un ok inmediato y un pulgar. Estela ya estaba en la puerta, pelo recogido, chaleco, ese brillo en los ojos de quien encontró utilidad concreta a su tarde. La aspiradora tragó el agua con un sonido grave, como de animal dormido. El departamento olía a detergente, a goma mojada, a susto. La señora del 9A lloraba a ratos, seca, más por la vergüenza que por el daño. Le ofrecí un vaso de agua, no lo quiso. No se preocupe, dijo Estela, mientras escurría con maestría. El agua enseña, pero se va. Después, pasa la vida. A las 10:30, el piso estaba limpio, las toallas en una bolsa, un ventilador apuntando al zócalo. Néstor nos chocó los puños con manos mojadas. Al día siguiente, Ruiz pagó la emergencia con un gracias, proveedoras Gema en el concepto. Lo leí en el correo como quien abre un sobre con una carta decente por fin. Las semanas siguientes, el edificio fue música de fondo y prueba de carácter. Las notas de agradecimiento empezaron a aparecer pegadas con imanes en el cuarto de limpieza. Gracias por dejar el vidrio sin rayas. Gracias por no mover mis plantas. Gracias por avisar del enchufe flojo. Había también, aquí y allá, el intento de viejo hábito. Chicas, si pueden. Estela lo atajaba con el anexo como quien muestra una foto de familia. Un mediodía, mientras pulíamos acero en una cocina con vista al río, Estela se llevó la mano a la espalda. Hizo un gesto pequeño. Me acerqué. ¿Te dolió? Un tironcito. Nada restó. Antes me hubiera callado. Pero ahora soy parte del equipo. Y el equipo avisa. ¿Paro 5? Parás 5, ordené, con el cariño de una capitana que no quiere héroes, quiere compañeras enteras. Se sentó en una banqueta. Le alcancé agua. Afuera pasó una bandada de pájaros, hiriendo el cielo con puntitos negros. Me quedé mirando un segundo. Había una paz ahí que no venía de ganar siempre, sino de saber decir que no a tiempo. Esa tarde, al cerrar el carro, sonó el teléfono. Ruiz. Reunión corta mañana. Satisfacción de propietarios. Traigan facturas. Colgué. Miré a Estela. Ella entendió sin palabras. Venía el examen público, ese donde los demás deciden si tu manera de sostenerte vale también para ellos. Entonces dijo, guardando el bolígrafo. Mañana llevamos no solo facturas. Llevamos nuestra historia. No se la vamos a contar a nadie, pero se la vamos a recordar a nosotras. Asentí. Guardé el anexo en la carpeta, ese papel que era más fuerte que cualquier acriterio del mundo. Cerré con broche. El clic sonó como un sí, que por fin era nuestro. La sala de usos múltiples del edificio tenía ese olor tibio a madera encerada, que siempre anuncia reunión. Sobre la mesa larga, Ruiz había puesto una jarra de agua, vasos plásticos y un cuaderno con hojas cuadriculadas. En la pared,
El reloj hacía un tic que mojaba el silencio, constante. Los propietarios fueron entrando de a poco, perfumes distintos, bolsos, llaves. Néstor, en la puerta, saludaba por nombre. Cuando nos vio, levantó el pulgar, chiquito, discreto. Gracias por venir, dijo Ruiz, con voz de presentador de programa dominical. Hoy, revisamos el primer mes con proveedoras Gema. Alguien golpeó la mesa con un anillo, un gesto ansioso. Yo acomodé mi carpeta. Estela, a mi lado, sacó las facturas como cartas bien barajadas. Resultados, empezó Ruiz, mirando sus notas. Quejas, 3. Felicitaciones, 9. Incidentes resueltos, 4. Entre ellos la emergencia del 9A. Alzó la vista. Y les agradezco de nuevo que hayan venido un sábado. El gasto fue justificado y pagado. Un señor de camisa celeste, más perfume que paciencia, levantó la mano. Yo tengo una observación, dijo. Los vidrios del 3Q no estaban impecables. Mi esposa vio rayas. Anoté 3C sin levantar la vista. Estela habló primero. Gracias por avisar. Si hay rayas, vamos y corregimos sin costo dentro de las 24 horas. Lo pusimos en el anexo que firmamos con administración. ¿Le parece bien si pasamos mañana a las 10? El hombre parpadeó, sorprendido por la rapidez de la respuesta. Asintió. De la fila de atrás, una señora con cartera grande sonrió. Yo no tengo queja, dijo. Quiero agradecer. Mi cocina no había brillado así desde que la estrenamos. Y me gustó que no movieran mis plantas. A su lado, otra propietaria asentía, con esa satisfacción que no hace ruido pero llena un cuarto. Ruiz marcó algo en su hoja. Yo respiré. Entonces, la frase cayó como cae un vaso que alguien suelta sin querer. Igual, dijo una voz, si están ahí. Podrían hacer otras cositas. Ya saben, las sirvientas siempre ayudan cuando se las necesita. El aire se apretó. Escuché a Estela tomar aire lento, quebrado en dos. No miré a nadie. Miré el anexo, mi letra, el punto 5. Trato profesional. Me escuché antes de escucharme. Señora, dije, sin filo, sin azúcar. Aquí no hay sirvientas. Hay proveedoras, con lista de servicios y precios. Si alguien necesita otras cosas, se cotiza antes, y si no, no se hace. No lo dije alto, lo dije claro. Hubo un murmullo chico, como de papel rozando papel. Néstor, en la puerta, acomodó el cinturón de llaves con un gesto de «Así está bien». Ruiz carraspeó. «Queda claro», cerró. «Seguimos con la dinámica actual. Si hay extras, por escrito. Si hay reclamos, 24 horas. Si hay elogios», nos miró con una sonrisa breve, también por escrito. La reunión terminó con vasos apilados, sillas que chirriaron y un sol de tarde entrando oblicuo por las cortinas. Guardé la carpeta. Estela me tocó el codo. Apenas. «Te escuchaste», susurró. «No gritaste. Pusiste un nombre». «Me lo puse a mí», le respondí. «¿Vamos?» En la vereda, el aire olía a pan recién sacado de horno. Daniel me llamó justo cuando cruzábamos la esquina. «¿Podés hablar?», preguntó, la voz contenida, como quien busca piso firme. «Sí». «¿Qué pasó?» «Mamá». Silencio. La despidieron. Reducción en la oficina. Dice que fue injusto, que la agarraron de punto. Está orgullosa y rota a la vez. No quiere que la mantenga. Me pidió que te llamara para ver si podés darle algo de trabajo. El corazón me hizo un gesto antiguo, ese que conoce bien el nombre Yolanda y todos sus apellidos, sus miradas, sus palabras, su sirvienta como piedra en el zapato. Vi a Estela mirarme, sabiendo sin saber. «Estoy llegando a casa. En media hora la llamo», dije. Corté.
Nos detuvimos en la puerta de la panadería. El aroma era indecente de rico. Compré una flauta. En la bolsa, el pan crujió con dignidad. Estela caminó conmigo en silencio 2 cuadras, como quien acompaña a una a confesarse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Miré el borde de la bolsa, un hilo de migas como un camino. Lo que hago siempre, respondí. Poner límites y abrir puertas. En ese orden. Yolanda no atendió al primer llamado, tampoco al segundo, al tercero. Su «¿Hola?» sonó como suena una habitación sin muebles. Todo rebota. Soy Julia, dije. Me contó Daniel. ¿Podemos hablar? Una risa seca, defensa vieja. ¿Hablar para qué? ¿Para que me digas te lo dije? No empecemos. Para ofrecerte trabajo, respondí. No caridad. Trabajo. Con contrato. Con horario. Con jefe. Que soy yo. Silencio. Lo pude tocar. Limpieza. Escupió la palabra como si se hubiera quemado la lengua. Mi oficio, dije. El que vos llamaste sirvienta tantas veces. Ese. Con procedimientos, con productos, con seguridad, con respeto. Tardó unos segundos en encontrar una silla, una respuesta, un orgullo que acomodar. Yo... Se aclaró la garganta. Yo trabajé 20 años en oficina. No sé de procedimientos de limpieza. Nadie nace sabiendo, le dije. Te entreno yo. O mejor, te entrena Estela. Y empezás por el cuarto de lavado del edificio. Clasificación. Planchado. Inventario. Entrega. Nada de entrar a departamentos. Nada de tratar con propietarios. Si funciona, ampliamos. Si no, no. Escuché un sollozo que no llegó a ser. Yolanda lo tragó. No quiero que digan que mi nuera me consigue. Trabajo intentó salvar el lastre. Que digan lo que digan. En el contrato dirá otra cosa. Que Proveedoras Gema contrata a Yolanda S. por horas, pago al día, cobertura y capacitaciones. Venís mañana a las 9. Trae tu DNI. Se hizo un hueco en el silencio. Entró un poco de luz. A las 9, dijo. Y... gracias. A las 9 repetí. Puntualidad es respeto. El cuarto de lavado del edificio olía a jabón y vapor, a ropa mojada y metal tibio. Era, en ese momento, nuestro terreno neutro, sin fotos de familia, sin la historia pegada en las paredes. Estela había preparado una mesa con etiquetas, marcadores, guantes, una carpeta con el logo de Gema, impreso en la tapa. La vi ponerse los lentes con una ceremonia que me dio paz. Yolanda entró con una carpeta de su vida bajo el brazo. Llevaba un pantalón negro, una blusa clara y los labios pintados apenas. Sus ojos buscaron una silla donde dejar lo que pesaba. Se detuvo al verme, medida por un silencio que nos conocía a las 2. Buen día, dijo, formal, casi rígida. Buen día, respondí. Ella es Estela, tu instructora. Estela, ella es Yolanda. No añadí mi suegra. En mi empresa no hay árboles genealógicos, hay puestos. Bienvenida, sonrió Estela, sin exagerar. Hoy vamos a ver seguridad, diluciones, clasificación de textiles y planchado por tipos de fibra. Si te queda cómodo, te digo Yolanda, y me decís Estela, ¿sí? Yolanda asintió, más cómoda con un sí pequeño que con cualquier abrazo. Primero, guantes, dijo Estela, y le alcanzó un par de nitrilo, no por asco, por piel, y porque las manos son herramienta. Yo me hice a un lado, quise mirar esa escena con los ojos limpios, una mujer enseñando a otra a proteger lo que usa para vivir. Estela abrió la carpeta y mostró una hoja con colores. Esto es la hoja de diluciones, explicó. Cloro para baños, 1,50.
Desengrasante 1:10. Vinagre, puro o 1:1, según Sarro. Nada se mezcla con cloro. Nunca. Si tenés duda, mirás la hoja. Y si seguís con duda, preguntás. Acá preguntar no es no saber. Es no arruinar. Yolanda tomó notas con letra prolija. Me sorprendió la humildad con la que asentía, sin excusas. Seguimos con clasificación. Blancos, colores, delicados, microfibras. Estela mostró cómo leer etiquetas, cómo sentir la tela con los dedos para decidir temperatura. Le puso la plancha en la mano a Yolanda. El vapor subió con ese suspiro que parece de cosa viva. No se aprieta fuerte, indicó Estela. Se acompaña. El algodón habla, pero hay que escucharlo. Yolanda probó. La plancha corrió sobre una sábana, como si la sábana hubiera estado esperando esa caricia. Yo la vi respirar un poco más profundo. Había algo de dignidad simple en lograr un pliegue perfecto. Pausa, dije, mirando el reloj. Agua. Descanso. Y te muestro la hoja de ruta. Horas. Checklist. Entregas. Herví agua en el hervidor portátil. El silbido llenó el cuarto con un sonido redondo, doméstico. Serví 2 tazas. Le acerqué una a Yolanda. Me miró de frente. Y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no me midió. Me vio. Yo te debo una disculpa, dijo, sin adornos. No por estar acá. Por haber dicho sirvienta. Por no ver. No fui generosa. Fui justa. La disculpa no se queda en la boca, respondí. Se firma. En un contrato. Contrato. Con horarios. Con... ¡Estela! ¿Me mostrás? Y si un día querés hablar de madre y nuera, lo hacemos, pero fuera del turno. Asintió, y ese gesto le aflojó los hombros. Estela nos interrumpió con suavidad. Y si un día te cansás, también lo decís, agregó. Acá el cuerpo importa. Queremos gente que llegue a su casa con espalda, no con dolor. Hicimos la inducción. Le di el uniforme, polo azul con el logo de Gema, pantalón gris. Cuando Yolanda vio su nombre bordado en una etiqueta pequeña, pasó el pulgar por las letras como se pasa por un recuerdo. Se cambió en el baño. Salió diferente, sin transformaciones mágicas, pero con otro eje. Empezamos con inventario, dijo Estela, ya en modo operación. Etiquetas para cada bolso. Fecha, hora. Siempre en la misma caligrafía. Orden también es respeto. Me quedé 30 minutos más, viendo cómo el engranaje nuevo encontraba encaje. Luego me fui, porque también había que dar espacio, no solo oportunidades. Afuera, el patio olía a ropa limpia tendida en secreto. El viento movía las cuerdas como si afinara una guitarra. Caminé hasta la esquina. Daniel me escribió. ¿Cómo le fue? Le mandé una foto de la etiqueta. Yolanda 12. 30 segundo Habanas 12 listo. Me respondió con un corazón y un gracias. Guardé el teléfono. Ese día entendí que contratar a Yolanda no era vengarme. Era reparar una palabra rota, de esas que nos cortaron tantas veces, con hilo, aguja y factura. En la tarde, Estela me mandó un audio corto. Jefa dijo, su trabajadora nueva tiene pulso y voluntad. Nos va a costar desaprender algunos yo no hago, pero va. Sonreí. Crucé a comprar frutas. En la caja, el cajero tarareaba una canción de radio. Salí con una bolsa que pesaba lo justo. El cielo, encima, tenía ese azul limpio, que deja la ropa tendida cuando la recoges a tiempo. El primer lunes de Yolanda quedó pegado en la semana como una etiqueta cuando la pones derechita. Hacía sencillo encontrar lo demás.
La hora, el checklist, la entrega. Al tercer día, ya marcaba sábanas 3B940, con una seguridad que no pedía permiso. No sonreía mucho, pero el gesto se le aflojó en los bordes. Estela la dejaba sola 15 minutos, volvía y encontraba la pila ordenada por tamaños, las fundas enfrentadas como si fueran manos rezando. El jueves, en el tablón de avisos del edificio, Ruiz colgó un papel nuevo, código de trato a proveedores. Letras grandes, sencillas. Saludo, por favor, y gracias. Solicitudes por escrito. Prohibido comentarios despectivos. Debajo. Mi logo chiquito. Como una firma discreta. Vi a Néstor leerlo con calma, asentir, y después pegarle un pedacito de cinta en la esquina que se levantaba. El reloj del hall marcó las 11. Entró la señora del perfume fuerte, la del sirvientas con su cartera grande. Se detuvo frente al papel. Silencio. Un rubor breve le subió por las mejillas como si alguien hubiera abierto la canilla del pudor. Buen día, Néstor dijo, y el buen día salió como moneda recién pulida, sin barro. Esa tarde, Yolanda tuvo su primer cruce de público. Era día de entrega de ropa planchada. Ella esperaba en el cuarto de lavado con las bolsas etiquetadas. La señora del 5D se asomó por el marco. Ah, dijo, vos sos la. Yolanda sostuvo la mirada sin apuro. Trabajadora de proveedoras, Gema respondió. Entregas son de 17 a 18. Está todo correcto en la lista. Le alcanzó la copia con un bolígrafo. La mujer la miró. Miró la lista. Miró las manos de Yolanda en guantes de algodón. Firmó. Guardó la ropa en su bolso. Antes de irse, volvió la cabeza. Gracias, dijo. Están impecables. Yolanda apenas inclinó la cabeza, como quien recibe un vaso de agua, y no una absolución. El sábado era cumpleaños de Belén, la prima de Daniel. Reunión de familia, empanadas, torta húmeda. Tíos que cuentan lo mismo cada año. Hacía semanas que yo no iba. Daniel me lo dijo en la cocina, cortando lechuga con la atención de quien desarma una bomba. Van a estar todos, advirtió. Y ya sabes cómo son. Preguntan, opinan. Si no querés, voy, le corté. Y voy con mi límite puesto. Sonrió, aliviado. Me tocó la muñeca con los dedos, como quien comprueba un pulso. Mamá va a pasar después del turno, agregó. No sé si con uniforme. Respiré. A veces la vida te da ensayos, y a veces estrenos. Ese día era estreno. La casa de la tía Gloria olía a horno y a colonia de bebé. Sobre la mesa del comedor, bandejas con empanadas tapadas con repasadores. Los globos rozaban el techo con un susurro elástico. Al entrar, el murmullo se quedó colgado un segundo en los marcos de las puertas. Algunas miradas midieron, otras abrazaron. ¡Julia! La tía Claudia me apretó fuerte. ¿Cómo estás, mija? Trabajando, dije. Bien. Los primos se acercaron. El sobrino chiquito me mostró un dinosaurio de plástico. El perro se empeñó en oler mis zapatillas. Todo era normal hasta que no, me contaron. Dijo Karina. La cuñada con la lengua sin filtro. ¡Qué genia! Contrataste a tu suegra de sirvienta. Lo dijo con risa de sobremesa. Esa que no sabe que hiere. Ni tragué saliva. Levanté el plato de empanadas, lo apoyé en la mesa con cuidado. Miré a Karina como quien se saca una pelusa de la solapa. Contraté a Yolanda como trabajadora, dije. En mi empresa. Con contrato. Aprendiendo un oficio. Si querés hablamos del menú del día. O del convenio colectivo. Lo que prefieras. Se hizo un silencio cuadrado. La tía Gloria carraspeó. Karina,
Mija le dijo. A la gente que trabaja se la nombra bien, si no, no comemos empanadas. Alguien rió, leve, y el aire volvió a moverse. Daniel me miró con un bien sin palabras. Belén entró con la torta y las velas, y todos cantamos, mal y lindo como siempre. Yolanda llegó cuando ya se habían servido los primeros vasos de gaseosa. Venía con el cabello recogido y el uniforme prolijo. Al verla, el murmullo bajó 2 escalones. Algunas sonrisas se volvieron tímidas. Ella los saludó uno por uno con esa formalidad que construye puentes despacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Yorla le dijo el tío Coco, tropezando en la última letra. Yolanda lo corrigió ella, sin maldad. Se acercó a mí. Nos miramos de cerca, sin dramatismo. Yo hice un gesto mínimo hacia la cocina. Te guardé empanadas de humita, le dije. Sé que te gustan. Gracias, respondió. Y ese gracias traía dentro cosas que no dijo. Estaba bien. Karina se acercó con 2 vasos. Le extendió uno. Tomá. Suegra le salió el suegra, con más azúcar que antes. Estás muy linda con ese color. Yolanda aceptó el vaso, acomodó el hombro. Fue a sentarse cerca de la mesa de los mayores. Empezaron las preguntas. ¿Y cómo es eso de la empresa? ¿Y no te cansa planchar? ¿Y el edificio ese es de gente complicada? Yolanda respondió con frases cortas, aprendiendo el equilibrio entre contar y cuidarse. Es trabajo, decía. Se aprende. Se respeta. La tía Gloria, que entiende de hornos y de guerras, apoyó el codo en la mesa. Yo limpié casas cuando quedé viuda, contó, con 3 chicos. Nadie me felicitó. Me daban los vasos sucios y me trataban de che. Si hubiera tenido contrato, me tatuaba el logo. Risas. Risas buenas. Karina se ruborizó sin ofensa. Daniel exhaló. Yo me permití morder la empanada de humita, tibia, dulce. Más tarde, Belén abrió los regalos. Entre los papeles, apareció un enterito pequeño tejido a mano, color crema, con botones de madera. Era de Yolanda. Lo levantó con cuidado, como se levanta algo sagrado. ¡Qué belleza!, exclamó. ¿Lo hiciste vos? Yolanda asintió, tímida. Se le humedecieron los ojos y los escondió en un sorbo de gaseosa. Aprendí de chica, dijo. Las manos, miró las suyas, el borde de las uñas limpias también saben hacer cariño. La frase quedó flotando, abrigando. No hubo aplauso, no hacía falta, fue público y fue consecuencia. Una mujer que había lanzado piedras ahora ponía puntos bajos y altos en una lana que no lastimaba. La semana siguiente Ruiz me llamó para otra reunión. Evaluación trimestral. Otra vez la sala de usos múltiples, otra vez la jarra y los vasos, el reloj con su tic obediente. Esta vez, Yolanda vino con Estela como parte del equipo. Se sentó a mi izquierda. Néstor nos trajo 3 sillas seguidas, como si supiera. Balance, dijo Ruiz. Bajaron los reclamos, subieron las felicitaciones. Los precios claros ayudaron. Alzó un papel. Y hubo un incidente positivo. El 7F dejó propina en la administración por trato respetuoso. Un murmullo contento. Estela anotó. Yolanda no se movió, pero la vi apretar la lapicera con ese pudor de la alegría. De pronto, la señora del perfume se levantó, carraspeó. Su voz tembló lo justo. Quiero... Miró su cartera, buscó palabras pedir disculpas. Yo dije, sirvientas la otra vez, y... Tragó, no estuvo bien. Me educaron así, pero una puede deseducarse. Lo lamento. Se giró hacia nosotras. Gracias por el trabajo. No hice de heroína, ni de jueza, asentí. Estela sonrió. Chiquito. Yolanda.
A mi izquierda, respiró profundo y se le acomodó el pecho como una cama recién tendida. Aceptadas, dije. Sigamos. Fue un minuto. Pero un minuto que cambió la geometría del aire. Lo hizo menos filoso. Al final de la reunión, Ruiz propuso algo. Quisiera formalizar el código de trato, dijo. Ponerlo en el reglamento interno del edificio. Votar. Que quede. Se levantaron manos como pájaros. Votamos. Aprobado. Público y consecuencia. Con tinta. Ese viernes, al cerrar el cuarto de lavado, Yolanda se quedó un rato más, acomodando pinzas como si fueran soldados en formación. Me acerqué con 2 tazas de té de boldo. El vapor dibujó remolinos suaves. Te quería decir, empecé, que me gustó lo que dijiste de las manos, que saben hacer cariño. Es verdad, respondió. Antes, las usaba para señalar. Ahora, las miró dan forma. Se quedó pensando. Al rato, se rió de sí misma, con esa risa que le salía poco, pero cuando salía abría ventanas. ¿Sabes qué me pasó hoy?, preguntó. En la verdulería me encontré con Marta, una de mi oficina. Me miró de arriba abajo y me dijo, «¿Yolanda? ¿Vos acá, así?», y le contesté, «Sí, trabajando». «¿Y vos?». Se quedó dura. Me dio vergüenza y orgullo a la vez. «Raro. Es libertad», le dije. Al principio raspa. Después, se vuelve piel. Se tomó el té en silencio, degustando la frase como quien prueba algo nuevo y familiar. «Gracias por...». Buscó un verbo contratarme. No sé si «gracias» alcanza, pero es la palabra que tengo. La que vale es «cumplí», le respondí, y nos reímos las dos. Guardamos las tazas, apagamos las luces. Al salir, el pasillo tenía olor a jabón neutro y a promesa. Esa noche, Daniel puso vino en 2 copas. En la radio, una canción vieja habló de segundos comienzos. Brindamos. Por Estela, dije. Por mamá, dijo él. Por los nombres correctos, añadí. Por el trabajo bien nombrado. Apoyamos las copas. Daniel me besó la frente. En el patio, el viento empujó una hoja seca, haciendo un sonido de nota breve. Dormí de un tirón. El domingo, entre lavar frutas y doblar toallas, abrí el cuaderno donde escribo ideas. Apunté. Programa Puentes, capacitar a mayores de 50 en oficios de higiene con contrato. Miré la palabra puentes. Se apoyó bien en la hoja. Pensé en Yolanda. En Estela. En mí hace 2 años, con un plumero y un miedo. En mi suegra diciendo, sirvienta, como quien escupe semilla amarga. En ella planchando una sábana con un gesto que ya no lastima. Guardé el cuaderno. Me hice un café. El aroma me subió como un abrazo. Hay venganzas que dejan tierra quemada y hay justicias que hacen suelo. Yo había elegido lo segundo, y el mundo, testigo, había tomado nota. El lunes siguiente a mi idea de puentes, me senté en la mesa de la cocina con el mantel floreado, la taza de café humeando y el cuaderno abierto. Escribí un temario en tinta azul. 1. Seguridad e higiene. Derechos y obligaciones. 3. Comunicación con clientes. 4. Facturación y recibos. 5. Cuidado del cuerpo. Cada punto tenía flechas, pequeños ejemplos y una frase arriba de todo como lema. El trabajo bien nombrado protege. Esa tarde, en la sala de usos múltiples del edificio, la de las sillas apiladas y la pared con manchas antiguas de cinta, hicimos el primer taller piloto. Éramos 5, Estela, yo, y 3 mujeres que rozaban los 50 y algo, con historias en las manos. Una se llamaba Nora, otra Mabel, la tercera, Marta.
Sí, la excompañera de oficina de Yolanda. Había llegado con una carpeta de plástico y los ojos cansados. Hola, dijo, y el hola sonó como cuando una puerta entreabre sin dejar de cuidar la casa. Me quedé sin trabajo. Necesito aprender. Puedo. No hice preguntas indiscretas. Le ofrecí una silla, un mate. Yolanda llegó 10 minutos después, aprieta papeles en mano, uniforme limpio. Al ver a Marta, se le movió algo en la cara. La sombra de los pasillos. La luz de los pasillos nuevos. Caminó hasta ella. No la abrazó, ni la evitó. Le tendió la mano. Bienvenida, dijo. Acá se empieza de cero. Marta la miró con una mezcla de vergüenza y alivio. Gracias, Yola, se corrigió. Yolanda. Empezamos. Estela explicó con láminas plastificadas cómo proteger la espalda al levantar un cubo. Yo mostré el contrato tipo, con las cláusulas subrayadas, horarios, pago, feriados, qué sí y qué no. Yolanda tomó la posta en el módulo Comunicación con clientes. Su voz no tembló. ¿No es le paso el trapo, doña?, dijo, marcando el ritmo con la lapicera. Es, tengo programada la limpieza de superficies de 10 a 11. ¿Alguna zona prioritaria? Y si alguien te habla mal, pedís que lo ponga por escrito. El respeto también es procedimiento. Marta anotaba como si tejiera una bufanda de letras. ¿Y si no quieren firmar recibo? No se trabaja, respondió Yolanda. Clara. Sí, trabajo hay, recibo hay. Al final del taller, entregamos certificados simples, impresos en casa. No tenían sello oficial, pero tenían fecha, nombres correctos y un logo honesto. Saqué una foto con el celular. 5 mujeres sonriendo, sin mostrar todos los dientes, porque a esa edad, la alegría sabe posar con pudor. Marta guardó el papel en la carpeta, tocándolo como quien guarda una foto de familia. El afuera siguió su curso. No hay historia sin piedra en el camino. La piedra ese mes fue el 3C. Un hombre joven, de traje, que decidió que su hora valía más que nuestro contrato. Le mandó a Estela un mensaje. Llegué tarde, te quedaste esperando, descontá media hora. Estela me lo reenvió con un emoji de cara cansada. Respirá, le escribí. Después agarré el celular y contesté desde el mail de la empresa, el que tiene pie de firma con Quit. Hola, Juan. Gracias por avisar. Según contrato, espera por retraso de cliente se factura a tarifa reducida. Ítem 5.2. Adjuntamos comprobante. Cualquier duda estoy a disposición. Adjunté el PDF. A los 10 minutos, sonó el teléfono. Era él. Atendí con la serenidad que entrené desde que aprendí a armar facturas. Julia dijo, «Che, ¿no podés hacerme la gauchada?» «Hago lo correcto», respondí. Y lo correcto es respetar lo que firmamos. Así todos cobramos y todos llegamos al pediatra, al micro y a dormir la siesta cuando se puede. Silencio al otro lado, el sonido de una lapicera golpeando la mesa. Tenés razón, dijo. Te transfiero ahora. Corté. Miré por la ventana. Una nube grande tapó el sol un segundo, y luego lo devolvió, como a propósito. En el chat del equipo, Estela escribió, aprendiendo a estar del lado de la factura. Yolanda respondió con un pulgar. Los lunes, Yolanda seguía con su turno de planchado. Los miércoles, hacía sanitización de picaportes con Estela. Los viernes, a veces venía media hora antes solo para sentarse a mirar cómo armábamos la agenda semestral. Una tarde, se quedó después de hora, mirando el pizarrón. ¿Te puedo pedir algo?, preguntó, con esa humildad que ya no era humillación. Pedí, quiero aprender planillas. Se corrigió. Excel.
para pasar listas. Si sé, puedo ayudar mejor. Y... buscó. Me hace bien. Abrí la notebook. Los dedos de Yolanda dudaron arriba del trackpad como al borde de una pileta. Le mostré cómo hacer una tabla, cómo congelar la primera fila, cómo sumar horas con igual a suma. Se rió bajito cuando la celda hizo la cuenta sola. Magia, dijo. No, oficio, corregí. Como el tuyo. Se fue a su casa con una tarea. Pasar a limpio las entregas de esa semana. Esos ejercicios pequeños fueron haciéndole músculo nuevo. Adentro. 2 días después, me mandó un archivo con el nombre Entregas, semana 18, Yolanda, XLSX. Estaba prolijo como una sábana recién tendida. En casa, Daniel y yo también practicábamos nuestros límites. Pusimos lo que llamamos domingo de puerta liviana. Nadie entra sin avisar. Nadie pregunta sin permiso. Los teléfonos descansan silenciados de 12 a 16. El primer domingo, Yolanda apareció a las 11:50 con un tupper de pastel de papa y una timidez que no la dejaba decidir si tocar o no. Daniel abrió la puerta. Mamá la abrazó. De 12 a 16 no se entra. Pero te quedas conmigo a comer a las 11:59 y charlamos hasta las 12. Le guiñó un ojo. Y después volvés a las 16:01 con postre. ¿Trato? Yolanda sonrió con una mezcla de obediencia nueva y picardía vieja. Dejamos el pastel en la mesa. Cortamos porciones generosas. A las 12:02 se levantó sola, guardó el recipiente, nos besó las 100 y dijo: «Nos vemos a las 16:01». Cuando volvió, trajo flan casero con caramelo espeso. Cumplió el horario como quien respeta un altar. «Me gusta esto», dijo. La casa respira. Yo asentí. Hay reglas que, cuando se cumplen, agrandan las habitaciones. Un sábado cualquiera, me animé a acompañar a Yolanda a su departamento. Quería ayudarla a colgar una repisa en la cocina. La casa era modesta, ordenada a la manera de quien aprendió a tener poco y que ese poco reluzca. En la heladera, imanes de viajes de los otros. En la mesa, un camino de hilo que seguro tejió ella. Olía a jabón y a algo dulce que no supe adivinar. Mi mamá me dijo, mientras yo medía la pared, limpiaba casas, sin papeles. Se moría de vergüenza cuando alguien la llamaba sirvienta, pero no sabía defenderse. Yo crecí con esa palabra metida como una astilla. Por eso, se tocó la garganta, por eso te la tiré. Si hubiera sabido. No terminó. Le alcancé el taladro. Clavé el primer tornillo. Dejé que el silencio pusiera las palabras que faltaban. Yo también creí cosas de vos, dije. Que te molestaba mi pobreza, mis horarios raros, mi olor a lavandina. No te conocía. Ahora, miré la repisa. Ahora cuelgo acá tazas que dicen otra cosa. Yolanda rió, suave, con agua en los ojos. Hice arrolladitos de membrillo, anunció, recuperando aire. ¿Te gustan? Me gustan, confirmé. Comimos de pie, con servilletas de papel. El membrillo pegaba un poco en los dientes. A veces la paz se parece a eso. Dulce que se queda un rato más. A mitad de mes, Ruiz me pidió que acompañara una presentación ante otros administradores de edificios. Me tembló un poquito el pulso, pero fui. Llevé el código de trato impreso, números de reclamos antes y después, un gráfico simple hecho por Yolanda con barras azules. Ella vino, de saquito beige y cuaderno en mano. Habló Estela de protocolos. Hablé yo de costos reales. Habló Yolanda de cómo nombrar ordena. Yo dije, sirvienta, dijo, sin victimismo, y me lo arrancaron con contrato. Ahora cobro por hora y por nombre.
Aprendí Excel, se rió, y aprendí a pedir por escrito. Parece pequeño, pero no, es un ladrillo. Con ladrillos se hacen casas. Los administradores se miraron entre sí. Uno, de corbata floja, levantó la mano. ¿Nos compartís el código?, preguntó. Es suyo si lo hacen cumplir, respondí. Aplaudieron, no con euforia, con ese aplauso de «esto nos sirve». El primer pago completo de Yolanda me tocó entregarlo a mí, en un sobre blanco con su nombre y el desglose impreso. Se lo di un viernes, en el cuarto de lavado. Ella lo pesó con la mano, como si fuera pan. Lo abrió despacio, leyó, sonrió. Se le subió un rubor adolescente que la volvió niña. Voy a comprarme un par de zapatillas, dijo, y agujas nuevas. Las mías ya no dan puntada prolija. Hacé una cosa por mí, le pedí. Cómprate las zapatillas hoy. Las agujas el mes que viene. Que el placer también tenga agenda. Mandona me dijo, con cariño. En la puerta, Estela escuchó y se rió. Néstor pasó empujando el carro de residuos. Saludó. Buenas tardes, señoras, dijo. Gracias por lo que hicieron. El edificio, buscó palabra, huele distinto. Y era cierto. A veces parecía que las paredes respiraban más hondo. El último domingo del mes, inauguramos en el edificio la biblioteca de cosas, un estante con herramientas, una plancha para pedir prestada, un kit de costura, un taladro. Lo armamos entre varios vecinos. Yo puse un medidor láser y 2 trapos de microfibra nuevos. Yolanda, un costurero con su nombre. En el cuaderno de préstamos, en la primera línea, escribió con letra redonda: Yolanda presta agujas, 2.5, devuelve lunes 9. Daniel sacó una foto. Detrás, se veía la luz de la tarde entrando por las persianas, dorada. ¿Viste?, me dijo al oído. Hiciste empresa y hiciste comunidad. Lo hicimos, corregí, con nombres justos. Esa noche, recibí un mensaje de Karina, una foto de su hija adolescente estudiando, y un texto. Le conté lo del contrato, lo de decir trabajadora, lo del código. No sabía eso. Gracias por enseñarnos. Perdón por mi chiste. Le respondí con un corazón simple. Cerré el chat. Apagué la luz del cuarto. En la oscuridad, el reloj del pasillo dijo su tic. Educado de siempre. Pero ya no me apuraba. Lo escuché como quien escucha a un viejo amigo contar la misma historia y descubrir que, cambiando un artículo, la historia se vuelve nueva. Dormí con la ventana apenas abierta. Afuera, un árbol rozó el vidrio con una hoja. Un saludo. Adentro, la casa respiró. Yo también. A veces la vida nos empuja a elegir entre el ruido y el orden. Yo elegí el orden. Ponerle nombre a mi trabajo, precio a mi tiempo y límites a mi puerta. No fue una venganza ruidosa, fue una lección silenciosa. La dignidad no se grita, se firma. La paz no se pide, se practica. Aprendí que una palabra puede herir, sirvienta, pero también que otra palabra puede curar, trabajadora. Y que cuando el respeto se escribe en un contrato, en un horario, en un por favor a tiempo, la casa entera respira mejor. Mi suegra y yo no nos hicimos nuevas de la noche a la mañana, nos hicimos responsables. Ella aceptó aprender, yo acepté enseñar sin humillar. Entre las dos, pasamos un trapo de verdad sobre el pasado y lo dejamos secar al sol. Si hoy miras tu propia casa, tu mesa, tu agenda, tu lenguaje, ¿dónde haría falta un límite? ¿Qué precio necesita tu tiempo? ¿Qué nombre merece tu esfuerzo? A veces la paz no llega como un milagro, llega con planillas, recibos y una puerta que se abre a las 16:01, no antes.
Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te hizo pensar en tus propias fronteras o en las palabras que heredaste y querés cambiar, contámelo. ¿Habrías hecho lo mismo? ¿Cómo habrías puesto tus límites? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Tú qué hubieras hecho? Suscríbete para más historias reales cada semana.